noche en Lunes de Mina. La salud en Paraguay. Junto a legisladores, sector público y privado, analizaremos la situación del sistema de salud en nuestro país. Además, funcionarios públicos a IPS. El senador Jorge Querey del Frente Guazú presentará un proyecto de ley que busca que lo destinado por el Estado en seguros médicos privados sean direccionados al IPS. ¿Es viable este proyecto? Lo analizamos junto a nuestros invitados. Acompáñenos. A partir de este momento, con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que como siempre, muy pero muy bien. Hoy un tema que realmente es ineludible tocar y profundizar porque tiene que ver nada más y nada menos que con nuestra salud, por lo tanto con nuestra vida. Entonces, debería ser uno de los grandes debates nacionales el tema de salud. Lastimosamente se posterga lo más importante y a veces discutimos a ver si va a reelección, si no va a reelección, si este marito es, qué es lo que es, Cartes, etcétera, etcétera. Y no discutimos lo esencial para el ser humano, que es la salud, porque eso es sinónimo de vida, así de simple. Hoy vamos a tocar, una parte obviamente, porque en un minuto, una hora y media no vamos a poder resolver los problemas del mundo. Pero vamos a tocar el tema de salud, cómo está la situación, sobre todo el seguro privado, la seguridad social del IPS, la salud pública. Y en realidad todo se inicia también con un artículo que leí que tiene que ver con una propuesta del senador Jorge Querey, porque me llamó la atención una cifra, ¿verdad? 100 millones de dólares destina el Estado paraguayo, ¿verdad?, para pagar seguro a los funcionarios públicos, seguro privado. Entonces me parece una suma un poco grande para un Estado tan pobre. Pero obviamente vamos a debatir acá porque a lo mejor no es una suma grande, igual saldría llevarlos al IPS o no. La verdad que no hay posibilidad de llevarlo al IPS porque no hay capacidad para hacerlo, qué sé yo. En síntesis vamos a discutir el tema acá. Como siempre, vestida por la queridísima Tinola Borbón, que me va a retar porque repetí la ropa, pero imagínate lo hermosa que es esta ropa. Y por eso siempre repito mis ropas. Ya no me voy y me reta. Pero es preciosa, ¿verdad? Toda bordada a mano, realmente son unas artistas. Muchas gracias, Tinola. Ya sabes que si querés consultar con ella, puedes hacerlo al 021 52 50 60. Está ahí atrás de la Municipalidad de Asunción, en Teniente Jiménez 7021. En el Facebook la vas a encontrar como Tinola Borbón S.A. Y como siempre también maquillada, peinada y sobre todo muy cuidada y mimada por las chicas y los chicos de Joseph. Ya sabes que Joseph, hay prácticamente un Joseph, como digo siempre, en cada barrio. Y la Casa Central, que es todo un imperio de la belleza, ahí en la avenida Fernando de la Mora, al costado de la terminal de ómnibus. Ahora sí, presento a los invitados de hoy para discutir este tan importante tema. A ver, ¿tenés salud? ¿Cómo tenés? Realmente hay que pensar, uno nunca sabe, en el momento menos pensado tenemos necesidades tremendas de tener un buen servicio de salud. Julio Mazzoleni, ministro de Salud, gracias por estar. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Mina, un placer estar aquí de nuevo contigo. Jorge Querey, senador del Frente Guazú, gracias, y doctor también en medicina. Gracias por estar. Buenas noches, Mina. Gracias por la invitación. Saludos a todos los demás. Vicente Ruiz Pérez, gerente de salud del IPS. Gracias por estar. ¿Qué tal, Mina? ¿Cómo estás? Buenas noches. Pues sos doctor también, ¿verdad? Sí. Médico, digo. Doctor, vamos a poner acá todos los doctores. Bueno, con nosotros también Alfredo Menini, ¿está bien así? Exacto. Gerente general de Promet. Muchas gracias. Muy contento de compartir esta mesa y agradecer la oportunidad que vamos a tener de poder compartir y decir nuestras ideas sobre el tema. Así es. Y Pedro Alley, gerente de prestaciones económicas del IPS, él maneja en realidad creo que todos los datos del IPS, la situación, cuánto va para salud de lo que aportamos, qué nos cubre, etcétera, etcétera. Gracias por estar, Pedro. ¿Sí? Buenas noches, un gusto. Y
la señorita Jenny Domínguez, como todos los lunes. Buenas noches, Mina, el placer de saludarte y a nuestros invitados. Les decimos a nuestros televidentes que esperamos que opinen sobre el tema que les proponemos esta noche. Solo ingresen a nuestras redes sociales, @MinaFTV es nuestra cuenta de Twitter y Mina Feliciangeli es nuestra cuenta de Facebook. Vamos a guardar sus comentarios. Quiero agradecer a la gente de Joseph por cuidarme el cabello y a la gente de Segolén Baitinola por vestirme cada lunes. Ahora sí, para dar inicio a la mesa que tenemos esta noche, en este informe les traemos unos detalles, un panorama de la salud, del sistema de salud en nuestro país. Este informe se basa en datos de la Organización Panamericana de la Salud, del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y del Instituto de Previsión Social IPS. Veamos. En nuestro país, la autoridad sanitaria es el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. El sistema de salud está integrado por los sectores público, privado y mixto. El sector público está constituido por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, la Sanidad Militar, la Policial y la de la Armada, el Instituto de Previsión Social, el Hospital de Clínicas que pertenece a la Universidad Nacional de Asunción y el Centro Materno Infantil. El sector privado cuenta con entidades sin fines de lucro como las organizaciones no gubernamentales y las cooperativas, y otras lucrativas instituciones de medicina prepaga y proveedores privados. La Cruz Roja Paraguaya es una entidad mixta que recibe financiamiento tanto del Ministerio como de una fundación privada sin fines de lucro. El Ministerio y el IPS son las dos instituciones de atención sanitaria más importantes de Paraguay, con una cobertura conjunta que abarca a más del 90% de la población. La cobertura de IPS es de 19.4%, principalmente trabajadores del sector formal y sus familiares. El 7.5% cuenta con otro tipo de seguro médico y el 73% no tiene seguro médico y queda a cargo del Ministerio, que debe garantizar la mayor demanda de los servicios de salud. El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social posee más de 1.300 establecimientos de prestación de servicios de salud de diverso grado de complejidad y cuenta con 274 camas de terapia intensiva para adultos, pediátricos, entre otros. Por su parte, el IPS tiene 123 establecimientos y 138 camas de terapia intensiva. En el siguiente cuadro se observa cómo las consultas en los servicios ambulatorios del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social se incrementaron entre 2013 y 2017. En cuanto al número de cirugías, también se observa un incremento en el mismo periodo. De los 115.895 bebés nacidos en Paraguay en el año 2017, el 66% nacieron en servicios dependientes del Ministerio de Salud. 31.628 es el número de personal de blanco del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. El presupuesto del Ministerio de Salud para este 2019 es de más de 5.5 billones de guaraníes. Unos 6.000 millones serán destinados a garantizar el esquema nacional de vacunación. 1.1 billones están asignados a medicamentos e insumos. Unos 100.000 millones para la construcción de hospitales. En cuanto a la inversión en salud en nuestro país, según organizaciones civiles, se invierten unos $235 a $400 per cápita anual por cada individuo. Bueno, a ver, esta es la situación en general y está bien esto, o sea, ustedes que manejan estos datos, digamos, solamente el 7.5% más o menos tiene seguro privado en este país, ¿sí? Es así más o menos. Sí. Y el 19.4% está en IPS. Sí, 20%. Casi 20%. El 20%. El 20%. Y el resto todo va a el Ministerio de Salud. El resto y una parte de los que están representados por mis apreciados colegas. Claro, porque está algo porque esa asignación no es en compartimientos estancos, sino que en muchas ocasiones el sector público está atendiendo a gente del Instituto de Previsión Social o la gente que habitualmente está en el sector privado. Claro. Por ejemplo, cuando alguien sufre un accidente de tránsito y tiene un seguro de IPS o el seguro privado, muchas veces termina en el hospital de trauma, o cuando hay un evento de gran complejidad, por ejemplo, cardiológica, cáncer, etcétera, también. Entonces, realmente hay una carga importante que tiene el sector público, digamos, representado por el Ministerio de Salud. Claro. Ahora, ¿qué cubre un seguro privado? ¿Hasta dónde cubre un seguro privado
la salud, digamos, ¿verdad? Si bien vos representás a una de las empresas y de hecho otra vez las empresas tienen diferentes categorías de prestaciones según el pago, ¿verdad? Pero digamos, ¿qué es lo máximo y qué es lo mínimo? En el sentido, ¿hasta dónde un seguro privado y cuánto costaría que me cubra a mí operaciones del corazón, cáncer, terapia hasta cuántos días, qué sé yo, ilimitada? O sea, o no existe directamente esa categoría de seguro, de cobertura, por lo tanto, ¿verdad? En el sector privado. Bueno, el tema del seguro, la cobertura del sector privado tiene dos componentes principales. Uno es la masa que se va a atender con esa cobertura. No es lo mismo dar la cobertura a una persona en forma individual, a un grupo familiar, a lo que es darle a un conjunto corporativo. Sí. Naturalmente, cuanto más gente se asocia, tienes una mayor capacidad de poder brindar más cobertura. Hoy en día, lo que es en la venta individual, podés llegar a tener una cobertura muy buena que puede estar en medicamentos, en alta complejidad, sin ningún tipo de inconveniente. El tema está en cuánto cuesta esa cobertura. Ya sé, pero si bien es cierto que mayor pago, obviamente mayor cobertura, eso y mayor volumen de gente, ¿verdad? Te pregunto, ¿existe una cobertura total como tiene el IPS o no existe luego ese tipo de cobertura? O sea, ¿el seguro privado no llega a cubrir lo que cubre el IPS, por ejemplo? Sí, sí existe, pero no en forma individual. Es decir, existe en forma corporativa. Por ejemplo, nosotros en las instituciones del Estado que tienen hoy este servicio, por medio de las licitaciones públicas, tienen una cobertura prácticamente del 100% en alta complejidad, por ejemplo. Hay cobertura que nosotros cubrimos 100% en derechos operatorios, en horarios profesionales y medicamentos y materiales descartables hasta el alta del paciente. Eso existe. Lo que sucede es que en los últimos años ha habido un proceso de que por el presupuesto general de la Nación han ido bajando los topes presupuestarios destinados a esos servicios. Pero la cobertura absoluta, total, a cargo de privados, sí existe. Es la primera vez que me entero. ¿Qué decís, no, que doctor? La cobertura de IPS no se puede cotizar en el sector privado, es incotizable. Nosotros tenemos cobertura desde lo más simple hasta lo más complejo. No hay límite en la cobertura de IPS. Si es que no estamos haciendo es porque en el país no se está haciendo. Pero una vez que se introduce en el país... O sea, vos decís que el seguro privado, los seguros privados, en general, sin entrar en particular, con la diferencia entre una empresa y otra, ninguna tiene la cobertura que tiene el IPS. No conozco un seguro privado que cubre un trasplante. ¿Trasplante ustedes hacen? No, trasplante. Después, seguros, por ejemplo, o sea, cáncer, ¿ustedes cubren todos los medicamentos, las quimioterapias? En quimioterapia, en la oncología hay coberturas en algunos casos de 50 millones, 60 millones y en algunos casos sin límite en los medicamentos y drogas oncológicas. Depende de claro, qué porque tipo. Sucede que nosotros no somos los que establecemos la cobertura, por ejemplo, a nivel del Estado, sino que son pliegos de bases y condiciones que el Estado propone y nosotros lo que hacemos es cotizar lo que el Estado nos propone que coticemos. Nosotros no somos los que proponemos las coberturas y el Estado en muchos casos nos propone una cobertura prácticamente absoluta. Bueno, a ver, ¿por qué planteaste este tema, Jorge Querey, senador? ¿Qué es lo que te llamó la atención? Porque a mí me llamó la atención el titular, digamos, 100 millones de dólares. Vamos a seguir profundizando en lo de las coberturas. 100 millones de dólares gasta el Estado paraguayo para pagarle seguros privados a los funcionarios públicos, a algunos sectores, algún sector del funcionariado público, ¿verdad? A ver, ¿por qué planteas y qué planteas? Mira, el tema viene de la siguiente forma. Vino un ataque muy fuerte para el sector público, para el funcionariado público, y muchos sectores, en realidad, de centrales sindicales y sindicatos me dijeron: revisemos que este punto que tanto se nos critica a los funcionarios públicos y sin embargo tenemos coberturas precarias, porque convengamos algo, las oscilaciones de las primas que se pagan por seguro público al Instituto de Previsión Social oscilan entre 585.000 y 1.700.000 guaraníes, ¿sí? Y a los seguros privados. A los seguros privados, ¿sí? Sí. Entonces, con eso
tomo lo que dijo aquí el compañero, ¿verdad? Que nos conocemos hace mucho tiempo. Ahí tenemos una serie de prestaciones de muy alta complejidad que en realidad, disculpe si en algún caso hay un caso en particular, pero en realidad el 95% de los programas no cubren alta complejidad. Y a las 48 horas de estar internado en un servicio privado, con buena atención, con una calidad, etcétera, etcétera, solamente en medicamentos, yo soy médico de cuidados intensivos, estamos hablando de un costo de 2,5 millones a 5 millones, siempre y cuando no haya intervenciones quirúrgica o algo así en medicamentos. Eso es lo que se paga a diario. Entonces una persona... Y uno paga eso, o sea, no te cubre el seguro. En el 90% no, en el 90%. Yo tengo aquí el listado, podemos revisar después, no hay ningún inconveniente, no te cubre. Por lo tanto, ese es un primer punto de debate importante. Cuando estamos pagando 100 millones de dólares, ¿verdad? Y a la vez no se tiene... Y a su vez no tenemos lo otro. Pero ahí pasaría. Yo creo que pasaría, a no ser de que tuviéramos algunas referencias increíbles. ¿Cómo? El Ministerio Público. ¿Me esperas un ratito? Sí, porque Jenny nos preparó un informe y luego profundizamos contigo. Sí. Adelante, Jenny. Sí, en este informe tenemos datos del proyecto de ley que pretende presentar el senador Jorge Querey al Congreso, basado en datos de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y del Ministerio de Hacienda. Veamos. El senador Jorge Querey presentará un proyecto con el cual pretende que todos los recursos que son desembolsados por el Estado en concepto de seguro médico privado para funcionarios de distintas reparticiones sean destinados al Instituto de Previsión Social. Según datos provistos por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, al año se gasta aproximadamente 100 millones de dólares en los llamados seguros VIP. El trabajador del sector privado destina un 9% de su salario para tener cobertura del IPS. En contrapartida, el empleador aporta el 16.5%. Si nos basáramos en el salario mínimo legal de 2.192.839 guaraníes, el 9% es de 197.355 guaraníes y el 16.5% que aporta el empleador es de 361.818, lo que hace un total de 559.173 guaraníes. También aportan al Instituto de Previsión Social dentro de un régimen especial maestros, funcionarios del Ministerio Público y de la ANDE. El costo mensual de un docente del MEC es de 175.426 guaraníes. 120.606 lo aporta el docente y el Estado 54.820. Un funcionario del Ministerio Público 208.319 guaraníes. 65.785 aporta el funcionario y el Estado 142.534. En el caso de los funcionarios de la ANDE, el aporte al IPS es de 394.710 guaraníes. 131.570 guaraníes es el aporte del funcionario y el Estado 263.140 guaraníes. Otras instituciones. La discrecionalidad es el factor común en el tipo de seguros médicos privados que paga el Estado por funcionarios de algunas instituciones públicas. Según datos de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, en 2017, la Corte Suprema de Justicia destinó más de 50 millones de dólares a seguro médico. El Ministerio de Hacienda, unos 7 millones de dólares. Relaciones Exteriores, 4 millones de dólares. En el 2018, el MOPC contrató seguro médico y odontológico por más de 17 millones de dólares. El Ministerio de Hacienda, por más de 8 millones de dólares. El Ministerio de Justicia, unos 7 millones de dólares. El BNF, unos 5 millones de dólares. El Ministerio de Relaciones Exteriores, más de 3 millones de dólares. El Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, unos 770.000 dólares. Y en este 2019, el Ministerio de Agricultura y Ganadería ejecutó en seguro médico la suma de más de 5 millones de dólares. Los servicios médicos privados que más han sido beneficiados con contrataciones con el Estado en este 2018 fueron el Sanatorio Británico con 27 millones de dólares, Promed con 25 millones de dólares, Asismed con 13 millones de dólares, Mediplan S.A. con 10 millones de dólares y CIME S.A. con 7 millones de dólares. Con datos del Ministerio de Hacienda, en el siguiente cuadro veremos de qué manera fue incrementándose la ejecución de los servicios de seguros privados de salud.
Bueno, continuamos con Jorge Querey. A ver, el tema parte entonces de la base de la cantidad de plata que se destina a seguro médico y la calidad del servicio en términos, digo, de cobertura, no de calidad. No de calidad. Médica. Hagamos la aclaración, no de calidad, sino que básicamente de la envergadura de la cobertura. ¿Qué tipo de cosas le cubre al usuario común? ¿Sí? En primer lugar, quiero hacer una aclaración. Este es un proceso de debate que abrimos en función a tener la información oficial de contrataciones públicas. Es decir, estos números procesados no son una invención mía, vienen de informe que hemos solicitado a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Quiero hacer una aclaración nomás a uno de los datos ahí, donde al 2018 y 2019 aparecen cifras menores de las que hablábamos. No es así, este es un porcentaje de ejecución. Ejecución presupuestaria, me aclaró Jenny. Y la contratación es plurianual, por lo tanto las cifras estas son de las ejecuciones hoy. Exacto. ¿Sí? Pero no es lo que está obligado el Ministerio por el contrato plurianual. Aquí nosotros podemos encontrarle muchas salidas. Lo que yo le diría ahí, y en ese sentido el debate, yo creo que es con el ministro, sería muy importante que pensemos un poco, el gobierno no puede seguir en este marco de complejidad, vamos a decir, porque con esos 100 millones de dólares, y a eso me refería un poco cuando hacíamos el cálculo con el Ministerio Público, para tomar simplemente una referencia. En el Ministerio Público, si nosotros pone 3% el funcionario y el ministerio pone 6.5%. En total eso hace a 208.148 y tiene coberturas de cirugía cardíaca, medicación en internación, tiene prótesis, etcétera, etcétera. ¿Eso es dónde? En IPS. En IPS. Por la ley 3.515 tienen los funcionarios del Ministerio Público. Si nosotros hiciéramos el cálculo a este precio, en sector privado, que estamos usando, dividimos esos 100 millones de dólares por los 220.000 funcionarios, porque el resto está luego ya contemplado en la cobertura de salud de IPS, podríamos meter la IPS a la gente, al resto de los 2/3 que faltan ser involucrados. Ahora, ahí ya quiero aclarar algo, porque este es un debate muy interesante y los sindicalistas se han comportado de una manera extraordinaria, porque ellos pusieron la discusión de que con este IPS no es posible. Es decir, esto no es posible. Si no pensamos desde el Poder Ejecutivo, desde el Poder Legislativo, en una reingeniería institucional del IPS, no va a ser posible que hagamos esto, porque el colapso institucional es un hecho. Hoy la calidad de la atención es muy criticada y culturalmente está instalado que no se quieren ir a IPS. Ahora, ese 10% que sí usa alta complejidad, ¿verdad? Ellos realmente tienen la experiencia y dicen, ojalá yo tuviera IPS, dicen. Claro, porque esa es la disyuntiva en salud, en el sentido siguiente. Resulta que IPS realmente es una maravilla la cobertura que da el IPS, hasta hoy no me explico matemáticamente y financieramente cómo pueden hacerlo, ¿verdad? Porque realmente han salvado pero miles de vidas de personas que si no estarían muertas, o en su defecto, si se salvó porque tenían la posibilidad de pagar, estarían pobrísimas bajo un puente, ¿verdad? Son las dos alternativas que tenían la persona. Entonces es una maravilla IPS en ese sentido. Ahora hay que decir también que porque uno casi siempre cuando puede por lo menos tiene IPS y también el seguro privado. Yo cuando tenía IPS, que lastimosamente actualmente no tengo, pero tuve en varios años, a la vez contrataba, yo obviamente no me pagaba el Estado, seguro privado también. Porque el servicio de hotelería, digamos, el IPS es un desastre, es horrible, ¿verdad? Entonces, bueno, obviamente ante las circunstancias de la vida, que entre la vida y la muerte, obviamente sí, te va y fabulosa la atención, los médicos son profesionales excelentes, pero vamos a ser sinceros, la hotelería que me ofrece el sector privado es infinitamente superior a la hotelería. Hotelería, digo, las habitaciones para la gente entienda, bueno, hotel que es. Las habitaciones, uno está en una habitación confortable, con aire acondicionado, limpias, etcétera, en el privado. En IPS, si bien te salvan la vida, pero estás ahí con la banana, la chipa, el chorizo, etcétera, etcétera, ¿verdad?
Entonces, no da gusto, digamos, ¿verdad? Ahora igual, si vas a salvar la vida, te vas, ¿verdad? Bueno, entonces, por eso que uno, aparte, querés una consulta, te querés sacar una mamografía, 2 meses te da IPS para que te vayas. Mientras tanto, no sé, ya te moriste de cáncer. Entonces, en el seguro privado, te vas y te hacen, obviamente, enseguida, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? El seguro privado, si bien tiene esa ventaja, como digo, de que te hacen enseguida, los médicos te reciben en un consultorio sensacional, etcétera, etcétera, cuando te agarra alguna de las enfermedades críticas y graves, moriste, ¿verdad? Porque ahí te vas, por favor, a Mazzoleni a pedirle que algún no sé, centro de salud te atienda, ¿verdad? O si sos del IPS, ya directamente allá vas al IPS, ¿verdad? Y por eso es que subió tanto también la atención, la demanda de operaciones y todo, tanto en salud pública como en el IPS, porque obviamente el sector privado no te da esa cobertura. Por lo menos esa es la experiencia que yo veo y que yo tengo, no solamente personal, sino que de mucha gente que tiene más cobertura. Entonces, y el tema acá es, cuando es una cuestión privada, o sea, yo, que no soy funcionaria pública, yo decido qué hago con mi vida, con mi plata y todo, ¿verdad? Con mi trasero también, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Cuando se trata de la función pública y en un estado, ¿verdad?, donde todos los días sabemos que hay que hacer recortes, que no se puede, que no alcanza la plata, porque así es, lastimosamente, ¿verdad? Entonces nomás yo digo, 100 millones de dólares son, no sé, 2 hospitales por año que puedo construir, ¿verdad? No sé cuánto cuesta un hospital. ¿Cuánto cuesta un hospital más o menos bueno? Aproximadamente, depende del número de camas, pero claro, es una buena estimación. Una buena estimación de 50 millones de dólares, un buen hospital. Ingavi de IPS, que se está por inaugurar, tiene 600 camas y costó 500 mil millones de guaraníes. ¿Qué es cuánto en dólares? Y casi 100 millones. Casi 50, casi 100 millones. Bueno, entonces digo, podríamos hacer casi un Ingavi para la función pública, que se vayan a tener ahí nomás, ¿verdad? Pero, ¿cómo hacemos, digamos? O sea, ¿cuál es la vuelta que podemos hacer para que la gente que aporta más pueda tener un mejor servicio? El que aporta más o menos, que pueda tener siempre, yo digo, algo similar a ustedes que están en el tema, tenemos que encontrarle una salida. Lo que yo no consigo es que el Estado paraguayo gaste 100 millones de dólares en seguro privado para los funcionarios públicos, porque no existe esa plata. Entonces, ese monto tendríamos que redefinir primero, o se les pone en seguros menos costosos y abarca menos plata, ¿verdad? O el mismo monto y le abarca a más cantidad de gente, qué sé yo. Habría que ver la fórmula, digamos, pero sinceramente, por ejemplo, si esto es cierto, ¿verdad?, porque yo me baso solamente en los papeles que me pasan, ¿verdad?, que, por ejemplo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, por funcionarios, 1.700.000 se paga. ¿No es así? ¿Me permitís un segundito? Sí, sobre todos los segundos que quieras. Primero iba a tener creo que hay una cosa muy importante que me parece que tenemos que, porque todos nos preocupa este tema, ¿verdad? Porque es un tema de efectiva de la ciudadanía. El de que no es una dicotomía público contra privado ni privado contra público. Claro. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Yo tengo una pequeña diferencia con los números, los 100 millones de dólares que se hablan. Es importante determinar lo siguiente. Sí hay 100 millones de dólares en contratos adjudicados, pero no es exactamente ese número por año, porque hay algunos contratos, por ejemplo, Contraloría General de la República, que es de 36 meses el contrato. Entonces, hay algunos que son de 18 meses, otros de 24 meses, otros de 12 meses. Vos sumás todos los montos adjudicados y andan en esa cantidad de dinero, pero no es el equivalente a 100 millones de dólares por año. A los efectos aclaratorios general, pero no es el tema principal. Acá el tema principal es que tenemos una historia que nace hace muchos años, cuando el funcionario público no tenía derecho a nada, se le daba un subsidio de 65.000 guaraníes, que después pasó a 75.000 guaraníes, que era obligatorio que tuviera una prepaga para que se diera ese subsidio hasta que esa obligatoriedad se terminó, y fue subiendo ese subsidio hasta 300.000 guaraníes, creo que es actualmente, en aquellos casos que no tienen el seguro médico. En algunas instituciones, logros sindicales, precisamente, porque si este sistema existe es por un logro sindical, de que le exigían en cierta forma al Estado decir, nosotros queremos también tener
un seguro no VIP, porque se ha puesto esa muletilla, ese título de seguro VIP. No, de un seguro digno, porque no tenían nada, porque obviamente que por 75.000 guaraníes o por 300.000 guaraníes para todo el grupo familiar no era posible acceder a una alta cobertura. Entonces, así fue que el Estado fue, reitero, por medio fundamentalmente de convenios colectivos, haciendo estos llamados. Pero a ver, decime por funcionario, por ejemplo, porque acá yo tengo esto. En algunos ministerios... Hoy en día el tope por ley de presupuesto sí, es de 1 millón de guaraníes por grupo familiar, que en algunos casos incluso es menos, porque algunas instituciones tienen 2 servicios, el seguro médico integral y el seguro odontológico, y entre los 2 seguros deben sumar el 1 millón de guaraníes. 1.500.000. Algunas instituciones tienen, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda, por ejemplo, tiene los 2 servicios, el Ministerio de Obras Públicas también, pero entonces, y otros solamente el seguro médico. Entonces ahí ya suma más de 1 millón. No, entre los 2 suma 1 millón. ¿Y qué es 1.500.000 entonces, Jorge? No, 1.500.000 es lo que sale de la división, de los contratos plurianuales dividido por el número de funcionarios que tiene cobertura. Entonces, te sale, nosotros topeamos en el Congreso a 1,5 millones como máximo. A 1 millón, ¿sí? a 1 millón. ¿Está? Entonces, que cuando pusimos ese tope, tiene que ejecutarse a partir del año que viene ese tope. Ahora, pero actualmente se paga un seguro claro, de 1,5 millones. 1 millón. No. No, pero él dice 1,5 millones, por eso pónganse de acuerdo. Es que es 1,5 millones porque los contratos fueron plurianuales y fueron contratados en el 2017. ¿Entendés? Entonces, no todos. De acuerdo, no todos. Pero no hay todos. seguro de 1,5 millones. Hay seguro de 1,5 millones. Por persona. Por grupo familiar. Por grupo familiar. La persona existe y... eso. Y lo otro que yo creo que es importante decirlo, ¿verdad? Es cierto lo que dice aquí el doctor, ¿verdad? Creo que es importante entender de que este es un desafío de Estado. Sí. Este es un desafío de Estado. Y finalmente, si nos ponemos en una posición, vamos a decir, público versus enemigo privado, sindicato, derecho, esto es un derecho para la gente. Y como hablábamos con las centrales sindicales, no es posible reducir lo que tiene un trabajador. Es decir, se ganó en conquistas esto, en contratos colectivos, en huelgas, etcétera, etcétera. Hoy lo que hay que hacer es optimizar, porque lo que encuentro yo en los números de contrataciones públicas, recibidos de contrataciones públicas, me dice que con ese dinero se podría hacer una cobertura mucho más amplia. Ahora, reingeniería financiera es posible. Reingeniería de cobertura es posible, pero hay una reingeniería institucional que creo que es importante que los amigos del instituto lo digan, porque hoy no es posible esa migración, sino hay una reingeniería institucional del instituto, lo cual significa inversión en infraestructura y mejorar, vamos a decir, la calidad y calidez de la atención primaria al usuario, que está muy desacreditada. Porque después yo quiero plantear otra alternativa otra vez, ¿verdad? Que es medio mixta, pero de todas maneras, a ver, vamos al IPS primero, ¿verdad? El IPS está en condiciones mismo, que yo siempre le decía a Pedro, porque lo he invitado ya en varias ocasiones, cuando hablamos de la necesidad de que todos tienen que estar en el IPS, exijan estar en el IPS, porque es cierto, hay que tener jubilación, hay que tener seguro médico, etcétera, ¿verdad? Pero después, muchas veces decimos, bueno, a ver, ¿qué capacidad real tiene el IPS en la parte de salud? Digo, porque en la parte de jubilación no hay problema. Cuando más entren, mejor para la caja, ¿verdad? Y ahí está uno de los problemas. A ver, habla un poco más fuerte, Pedro. A ver, al final, como señaló el senador, aquí se abre un debate demasiado importante, de mucha trascendencia nacional y de largo plazo. ¿Por qué? No estamos hablando solamente de temas costos, cuánto le cuesta al compañero del seguro privado, cuánto le costaría, estamos hablando de un sistema de salud fragmentado, superpuesto, con servicios superpuestos y con esfuerzos contributivos muy diferentes. Hace rato, cuando pasamos el resumen de IPS, decíamos Ministerio Público tantos guaraníes, docentes públicos tanto. Todo el mundo contribuye diferente, pero ¿sabes qué? Todos reciben de IPS la misma atención y la misma complejidad, con sus luces y sombras. Desde el albañil hasta el funcionario del Ministerio Público reciben exactamente lo mismo. Entonces, hay esfuerzos contributivos diferentes, y servicios diferentes. Servicios
Entonces, la discusión de fondo creo que es, y desde la perspectiva nada más de alguien que conoce pensiones, yo estoy acá medio de costado, pero haciendo un paralelismo con pensiones pasa lo mismo, jubilados de primera, segunda, de tercera, y lo mismo, atención de salud de primera, segunda, de tercera. A donde hay que apuntar es a evitar las superposiciones, los esfuerzos superpuestos entre el ministerio, IPS, sector privado, y construir un sistema de salud armónico que le dé al ciudadano la posibilidad de acceder y todos tengamos, si es posible, las mismas prestaciones. Pero hoy, el IPS, en la parte de salud, puede agarrar y decir, bueno, vamos a meterle a todos los de, a ver, ¿dónde, por ejemplo, a todos los del Ministerio de Relaciones Exteriores, a todos los del MOPC, a todos los del Ministerio de Agricultura, a todos los del Ministerio de la Corte Suprema? No. Mañana hacemos el traspaso, digamos. ¿Es posible eso? No, eso no es posible. Eso no es posible. No es posible, a no ser que el ministro me preste 5 hospitales. Pero no es posible. Lo que pasa en IPS no es solamente también construir. No es que nosotros tenemos que estar abocados a construir, Tenemos que tratar de ver y de modernizar la forma de atención en IPS. Lo que decía Querey, ver si podemos tener nuevas ideas en tratamientos, ¿verdad? La atención domiciliaria, por ejemplo, no existe en Paraguay. Y hoy día, de cada 10 pacientes, 3 pueden estar en su casa en IPS, a ser atendidos. Los hospitales de día en IPS tampoco estamos teniendo. Estamos internando 3 días una patología que se puede, tal vez, en un día solucionar su problema. O sea que hay varias cosas que tenemos que hacer y no solamente construir. Pero por eso, hoy día, el IPS no puede absorber progresivamente eso. Sí, aunque yo filosóficamente quiero esos 100 millones de dólares porque voy a estar dando una cobertura que apenas alcanzamos el 20%, voy a dar una cobertura que va a subirme a lo mejor al 35 o al 40% de la población, donde todos deberían estar asegurados al final de cuentas, claro, ¿verdad? Pero no tenés capacidad. Pero no tenemos condiciones de hacerlo así. Y a ver, ¿qué viene bruta primero, si el huevo o la gallina, ministro? Claro. En el sentido, a ver, primero tenemos que destinar esos 100 millones de dólares para que entonces así el IPS tenga la posibilidad de crecer, o primero tenemos que hacerle crecer al IPS y luego trasladarle. ¿Entendés lo que digo? Que viene, ¿cómo hacemos para romper el círculo? Es complejo, pero en una palabra lo que claramente se desprende de esta discusión es que hay que transformar el sistema de salud. Y lo que todos estamos diciendo de una manera u otra es que tenemos unos recursos limitados que estamos distribuyendo en cada uno de esos cuadritos que estábamos poniendo ahí, ¿verdad? Cada uno de estos subsistemas somos sumamente ineficientes, y hay otro concepto que se conoce como fragmentación, que es otra vez, cada uno de estos sistemas que funcionan en redes tampoco están haciéndolo de manera eficiente. Es más, el Ministerio de Salud es el único, con sus limitaciones, porque tiene una cobertura también relativamente baja, que tiene una cobertura en el primer nivel de atención lo suficientemente o razonablemente acorde. Eso, estas clínicas de primer nivel que se llaman unidades de salud familiar, prácticamente tenemos una cobertura solo del 32%, pero es mucho más que cualquiera de los subsistemas. Nosotros sufrimos como ministerio en la atención de alta complejidad. Tenemos pocos hospitales, tenemos que dar respuesta a muchos, pero a mí me parece que, en una palabra, lo que necesitamos hacer como una discusión amplia como sociedad, con todos los sectores representados, es encontrar un sistema que integre todo esto, de modo que si Mina va y se atiende en un establecimiento de salud, si lo hace en IPS y resulta que no es asegurado del sector público, o si es del sector privado, que se pague por la prestación que se ha dado, ¿verdad? Eso es lo que me parece que a mediano plazo deberíamos aspirar como sociedad, porque simplemente los recursos son limitados y no hay forma de hacerle frente a los costos que cada vez son más elevados. A ver, voy a una pausa y después quiero hacerle otro planteamiento en el sentido siguiente. Si se paga desde 600.000 hasta 1.500.000, ahora se fijó otro tope, me dice, perdón, hasta 1.500.000 por funcionario en salud, y no tienen cobertura total, ¿verdad? Después otra tienen que, si tienen algún problema, van a ir otra vez a recurrir y va a ser un costo otra vez para el Estado, ¿verdad? ¿Hasta dónde salud pública? No IPS, salud, porque IPS es el que cubre prácticamente todo, ¿verdad?
¿Y salud pública qué cubre de estas enfermedades de alta complejidad? ¿Qué hacen y qué no puede hacer la salud pública y qué porcentaje puede cubrir? Pero luego de la pausa. Bueno, hoy bien temprano se anunció la pavimentación asfáltica de 200 kilómetros en 7 departamentos. Se promulgó también la ley que aprueba el contrato de préstamo por la suma de $300 millones que va a posibilitar la construcción de la defensa costera de Pilar. Y el IPS anunció la inyección de 400.000 millones de guaraníes que colocarán en el sistema financiero, adelantando el pago de salarios y aguinaldos, que después nos va a contar esto Pedro, ¿sí? Y la semana pasada ya se conoció que el desempleo bajó, generando 40.000 nuevos empleos. Así que buenas noticias también para el Paraguay. Veamos el resumen de las actividades presidenciales. Lunes, 20 policías son detenidos y se desmantela un esquema de protección a narcotraficantes. Paraguay y Argentina firman el primer acuerdo de libre comercio para el sector automotriz. Martes, se firma el contrato para la construcción de la Costanera Sur. 900 familias de 6 departamentos accederán a la casa propia a través de subsidios habitacionales. Miércoles, Taiwán libera el cupo de importación de carne. Jueves, día de gobierno en Caaguazú con entrega de obras de infraestructura, aportes sociales, títulos de propiedad y capital semilla. Viernes, 941 estudiantes de Misiones reciben becas universitarias Yacyretá. Con 40.000 ciudadanos con nuevos empleos, se reduce la tasa de desempleo en el 1,2%. Bueno, informaciones positivas que pasa el gobierno y dentro de estas informaciones positivas que pasa el gobierno, realmente para mí por lo menos el tema de la tasa de desempleo que haya bajado es la mejor noticia. Yo siempre le digo a los presidentes cuando los entrevisto antes de que asuman que para mí la mejor forma de evaluarlos es a ver cómo dejaron el índice de pobreza, si bajó, ¿verdad? Y el índice de desempleo, porque las cifras macroeconómicas, sensacional, que poca inflación, el guaraní muy estable, el crecimiento de 4%, etcétera, divino, ¿verdad? Está muy bien las cifras macroeconómicas, pero ¿cómo quiero que la microeconomía, esa es la cifra que yo quiero ver que se mueva para arriba? Así que en ese punto en particular, que es mi filosofía, estoy muy contenta porque por lo menos hay más gente empleada. Entonces ojalá se pueda bajar más el índice de desempleo y obviamente bajar también más el índice de pobreza. Buena atención, el Cyber Day llega a contimarket.com. Del 4 al 6 de noviembre, aprovecha los descuentos exclusivos que tenés en contimarket.com, pagando con tarjetas de crédito, pagando con tarjetas del Banco Continental, que te otorgan el 10% de descuento adicional aplicado vía reintegro en el extracto. Contimarket.com, un servicio del Banco Continental. Bueno, a ver, ¿qué es lo que podemos hacer? Porque si el IPS no puede absorber en términos de salud, a ver, el Ministerio de Salud, ¿hasta qué punto, digamos, tiene coberturas de alta complejidad? O sea, operaciones del corazón, cáncer, etcétera. ¿Hasta qué punto de verdad puede cubrir eso el Ministerio con el presupuesto que tiene, obviamente? Claro. Sí, el problema que tiene el Ministerio es realmente el volumen del que se tiene que hacer cargo, porque realmente en algunos hospitales especializados puede proveer esos servicios de alta complejidad. Por ejemplo, como señalabas, los trasplantes cardíacos que se hacen en el Ministerio de las Operaciones cardiológicas complejas. Incluso hay un dispositivo que se conecta, que es una especie de corazón artificial, que es el único que existe en el país, por ejemplo. Que tiene el Ministerio de Salud en el Hospital San Jorge. Correcto. Entonces, y hay una serie de... También tenemos los trasplantes, que si bien se hacen en varios hospitales del sistema de salud, también los hace el Ministerio en algunos de sus hospitales especializados. Y provee un ámbito de complejidad realmente importante. En el ámbito del cáncer, nosotros proveemos gran parte de medicamentos oncológicos de gran costo y de alta complejidad. Entonces, todo esto se provee en la medida hasta que terminan los recursos, ¿verdad?
Y bueno, nada es gratuito porque, o sea, todo esto no hay un costo de bolsillo, digamos, para el paciente que se atiende, claro, que se enferma, pero al ministerio le sale 50 millones en realidad un cateterismo cardíaco, claro, o le sale un trasplante de alta complejidad puede estar por los 200 millones. O sea, ahí hay una inversión importante que se hace desde el Ministerio de Salud en alta complejidad. Pero nuestra orientación es justamente cambiar el modelo hacia un sistema preventivo y de promoción de salud. Aparte de cambiar y por un sistema preventivo, porque inclusive a veces cuando se previene mucho, igual las enfermedades existen, cierto, digamos, ¿verdad? Sí. Entonces lo que yo les pregunto es, antes de que me contesten esto, después quiero hacer una consulta a Pedro, pero lo que yo les pregunto es lo siguiente: ¿qué podemos hacer para que la mayor cantidad de personas puedan estar atendidas en la salud y que si uno tiene una enfermedad de alta complejidad, digamos, ahora pueda estar cubierta? Y sí, para las cuestiones cotidianas de prevención, justamente ir a hacer un análisis, una atención médica, una consulta médica, a ver cómo podemos hacer para combinar el sistema de salud privada, que a mí me puede gustar para el día a día, ¿verdad? Pero a la vez que cuando haya alta complejidad, alguien me dé el servicio, porque si yo pago, por más que pague acá 1 millón, vamos a suponer, porque está en una discusión si 1.500.000, 1 millón, vamos a partir de 1 millón, ¿verdad? 1 millón pagas, ¿verdad? Ese que paga 1 millón no tiene toda la alta complejidad que le ofrece el IPS por 300.000 guaraníes mensuales. O sea, el que paga 300.000 guaraníes mensuales en el IPS, ¿verdad? En contrapartida, el que paga 1 millón en el seguro privado no tiene lo de alta complejidad, ¿verdad? Entonces, es así, sí, doctor. Es así mismo. ¿Verdad? Es así. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos? Porque después también, ¿qué pasa? Es un alto costo para el Estado pagar 100 millones de dólares por seguros privados, porque de verdad es un seguro relativamente VIP. ¿En qué sentido? Uno paga mucha plata por una X suma de plata, no vamos a decir mucha o poca, ¿verdad? Una X suma de plata para X nomás cobertura. Sin embargo, para alta complejidad se paga mucho menos y tiene más cobertura. Ahora, cada uno puede tener la elección individual, porque yo para el día a día quiero un seguro privado, ¿verdad? Pero para la alta complejidad quiero saber quién mierda me va a cubrir, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para combinar, digamos, y que la alta complejidad sea un derecho para todos y que no te quedes en la calle o directamente te mueras porque no tenés la posibilidad de operarte ni de hacerte tratamiento, pero que a la vez en el día a día podemos tener un servicio mejor que el que nos brindan en los hospitales? A ver, ¿cómo combinamos? Mira, yendo a los números, sí. 208.000 guaraníes del seguro del Ministerio Público, ¿sí? Cobertura de salud. Ahora, ¿eso es IPS? IPS. 208.148. O sea, por 208.000 ya tiene la cobertura máxima. Así es. Trasplante cardíaco. Trasplante cardíaco por 200. Medicamentos de alto costo. Entonces, es decir, si esto nosotros multiplicáramos por los 2/3, voy a redondear en 2/3 vamos a decir, de los trabajadores públicos, porque ese otro 1/3 ya tiene luego IPS, vamos a decir. Números redondos, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Pongamos que hagamos el cálculo, aquí el doctor Ale puede hacer el cálculo, a ver si esto es suficiente y por qué siempre suele ser suficiente en el sistema de seguridad social, porque es solidario, porque es un aporte conjunto. ¿Sí? ¿Cómo es, Pedro? Entonces, y termino con esto brevemente. Si uno hace el cálculo por 208.000 y esos 2/3 multiplica por 208.000, 2/3 serían... ¿Qué es lo que es 2/3? De los empleados públicos. De los empleados públicos. Estamos hablando de 200.000 funcionarios, vamos a ponerle. Multiplica uno por eso, el costo en realidad desciende a 58 millones de dólares. Ahora, aquí el doctor Ale y la gente del IPS tendrá que respondernos en la medida de si esto está ajustado, vamos a decir, a que en el sistema solidario sea suficiente. No, esa es una pregunta que tiene que responder. Y finalmente termino con esto porque vos lo dijiste. Lo que nosotros tenemos que garantizar, Mina, la salud tiene que ser igual para todos, sea un obrero o sea un empresario, y de alta calidad. Ahí
creo que hay lugar para el sector privado, hay para el sector público, etcétera, etcétera, pero esa es una reingeniería que hay que tomar el desafío, porque si no lo hace el poder, no lidera el Poder Ejecutivo eso, vamos a pasar otros 5 años con este mismo desorden y con esta misma baja cobertura, lo que es conocido como la medicina de polladas, ¿verdad? Y es terrible que hoy estemos pasando por esa Claro, situación. porque si bien es una victoria sindical, ¿verdad? Una re victoria sindical, porque en el sector privado no conozco nadie, ¿verdad? Que tenga un seguro de 1 millón, 1,5 millones que le pague la patronal, de verdad no conozco ni una empresa. Pero el seguro Paraguay, VIP en ¿verdad? realidad es de alta cobertura, no es el que paga más. Espera, entonces te digo nomás, de que pagan 1 millón por, no sé cuál de las instituciones esta paga 1 millón por funcionario en su seguro privado. El tema es que, aparte que me parece excesivo pagar 1 millón por un individuo, de verdad me parece excesivo, lo lamento, las reivindicaciones sindicales, ¿verdad? Porque es mucho para un Estado que no tiene plata para pagar 1 millón por persona, ¿verdad? Porque mientras tanto otros se mueren porque no tienen, entonces no se puede así. La plata de tu casa, vos le vas a dejar a un hijo, ¿verdad?, que se muera de hambre, que esté raquítico, ¿verdad?, y al otro gordísimo comiendo chocolate, gaseosa, etcétera, etcétera. No podés, ¿verdad? No podés. Y el Estado no puede hacer eso. Que haya un funcionario que te digo que tienen un seguro, que se gaste 1 millón en la salud de un funcionario y el otro no se gaste nada, ¿verdad? Entonces eso tampoco se puede. Eso tampoco se puede, por más reivindicación sindical que sea, por una cuestión de humanidad, ¿verdad? Y el Estado es la plata de todos, ¿verdad? Y por lo tanto tendrían que tener mínima igualdad entre todos los funcionarios, aunque sea. Entonces es mucha plata destinar $1 millón, 1 millón de guaraníes mensuales, Sí. 1 millón de guaraníes mensuales por cada funcionario. Pero en último caso, qué fabuloso que ellos hayan conseguido y los otros que se jodan por boludos, ¿verdad? Ese 1 millón de esos 1 millón, que vamos a suponer que sigamos destinando 1 millón en plata, ¿verdad? Entonces tenemos que ver cómo hacer, porque ese funcionario encima, que se paga 1 millón por él, ¿verdad?, no tiene la cobertura cuando tiene cáncer y cuando tiene problemas de alta complejidad, ¿verdad? Entonces, no sé, tenemos que hacer como mínimo darle al IPS 400.000 o 500.000, ¿verdad? No 200 y pico, ¿verdad? Darle 500.000 para que de verdad le cubra el IPS la alta complejidad cuando ese funcionario público tenga cáncer, ¿verdad? O tenga operación. Y paguemos si quieren, porque ya que es gran conquista, hay que darle sí o sí los 1 millón, ¿verdad? Que los otros 500.000, entonces que se pague el seguro privado para la parte así de las consultas, porque hay seguros de 500.000 y de menos, inclusive mensual, ¿verdad?, que le cubren justamente estas cuestiones así para el día a día, que da gusto tener seguro privado, porque en el sector público tenés que andar más atrás y haciendo un poco más de cola, ¿verdad? Entonces, como mínimo, yo creo que se tiene que hacer, si no, porque no se le puede sacar su 1 millón que está destinado, ¿verdad? Por lo menos hay que hacerle entender a esos sindicalistas que es sensacional que vaya 500.000 más IPS, ¿verdad?, por persona, y encima va a tener la cobertura en el IPS, ¿verdad?, si le pasa algo. Entonces, hasta eso se podría ver, pero sinceramente lo que no concibo, ¿verdad?, es que después otra vez el Estado, ¿verdad?, tenga que hacerse otra vez cargo de todos esos funcionarios que se paga 1 millón por ellos, ¿verdad?, porque los seguros privados obviamente no le van a cubrir esas de altísima complejidad, van a irse otra vez al Estado o morirse, son las dos alternativas. La conquista fue el seguro médico, y aquí el doctor Ali puede respondernos cuántas veces solicitaron los trabajadores ir al IPS de diferentes rangos del sector público desde el 2001. Hoy hablé con un dirigente sindical del Senado, porque en el 2001, 2002, 2004, cuando se presentó en el Consejo del Instituto de Previsión Social, no fue aceptado. A ver, allí es así. Sí, es reiteradas veces hay iniciativas legislativas o de sindicatos o de colectivos laborales para incorporarse al Seguro Social de Salud del IPS. Y sí, generalmente hubieron rechazo en anteriores administraciones. ¿Por qué? Por la exigua capacidad de respuesta que pueda tener el IPS. Claro, pero por eso yo hablo. Entra uno, pero entra tres exacto. realmente. Y el costo y... Aquí el tema también, si vamos... No puede ser 200 y pico de mil, bueno, tiene que ser
500.000 cuando entras solamente. El costo en salud en un sistema de reparto solidario no responde a una cuestión de cuánta plata tiene el Estado per cápita por funcionario, responde a un cálculo actuarial que determina si ese seguro de salud va a tener sostenibilidad en el tiempo, metiendo 100.000, 200.000 personas. Disculpame que te interrumpa, ¿por qué yo digo de esos 1 millón que se paga por el funcionario de Hacienda? Te digo a cualquier lado, bueno, no me acuerdo dónde es lo que se paga 1 millón. Del MOPC se paga 1.500.000, por ejemplo. Pero vamos a suponer que se bajó a 1. Bueno. ¿Por qué yo digo 500.000, verdad? Pero no es válido el comparativo, ¿sabes por qué? Porque 1 millón que entra en seguro privado es un contrato entre ambas partes. Yo pago 1 millón, uso o no uso, pago 1 millón porque está pactado en ese no uso, ¿dónde va esa plata? A la empresa. Claro. En un seguro público, yo meto 1 millón, si no uso el seguro yo, porque no me enfermé, no tengo moto, no tengo accidente, usan los 650.000 otros. Eso es reparto solidario. Claro, pero por eso yo digo que estos 1 millón que estamos invirtiendo por este funcionario, ¿verdad? Que no paguemos como hacen con los maestros que pagan 200.000, no sé qué, por cada maestro, 200 y pico de mil, ¿verdad? No, ¿por qué? Porque si se paga 1 millón por el seguro privado, ¿por qué no vamos a pagar 500.000? Y vos me decís, ¿pero por qué? ¿De dónde sacaste la cifra 500.000, verdad? Porque si uno divide, porque ¿qué pasa? Se paga 200.000 en IPS por salud, 300 casi, 200, ¿cuánto es el sobre el salario? 300. El sobre el salario mínimo, a salud a 230.000. Bueno, 250 para redondear. Sobre el salario mínimo. Sobre el salario mínimo. Pero ¿qué pasa? Muchos funcionarios ganan más del salario mínimo. Quiere decir que tendrían que pagar más de 250.000. Proporcional. Por eso establece que sea proporcional. Entonces, si vos haces proporcional y dividís, digamos, vamos a suponer que en el Ministerio de Obras Públicas el salario es entre 7 millones y 3, ¿verdad? Haces un promedio que te da, ponerle 5, te digo, no sé cuál será el promedio, ¿verdad? De eso, entonces que el 9% de 5 millones es 500.000, ¿verdad? Entonces que pague para salud, porque tiene su caja, 500.000. Entonces ahí sí le conviene al IPS, porque va a recaudar mucha plata, a la vez el trabajador va a tener alta complejidad, y paralelamente que pague un seguro privado, en todo caso, para las atenciones cotidianas. Te cuento lo que nos pasa a nosotros ahora. El seguro de salud del Ministerio de Educación de los maestros tienen un promedio salarial de 2,5 millones. Y tienen una altísima tasa de uso, una cuestión de cultura de la maestra. Usan mucho el seguro social. Sí. El otro colectivo público es Ministerio Público, que tienen un promedio salarial tal vez de 2 o 3 veces el 2.500.000 y usan poco. Claro, entonces es buen negocio entre comillas, buen negocio ese colectivo con una base imponible alta y que usa poco. Claro. O sea, esos son los criterios que hay que analizar cuando empecemos a analizar, a estudiar por ministerio, por ente, etcétera, quienes podrían incorporarse progresivamente. Tampoco hay que hablar de una incorporación masiva repentina. Menini, vos ibas a decir algo de una idea que tenías de cómo hacer el mix. Primero aclarar algo que es importante, especialmente para la audiencia. Cuando se habla de 1 millón de guaraníes por funcionario, es por el grupo familiar. Claro, pero también así es en el IPS. Vos pagás 300.000 y viene tu abuela, tu tatarabuela, además. Tus padres no es lo solamente tus hijos. Claro, correcto. Fabuloso el IPS. Ahora, ¿qué sucede? El sector privado ingresa al tema un poco a demanda del Estado, pero el Estado no tiene la capacidad de poder cubrir. Correcto. Eso y porque hoy nosotros lo que decimos es, si hoy nosotros hacemos el traslado de IPS, estamos afectando no solamente, eventualmente, lo que puede hacer los seguros médicos privados, que a veces se puede crear el término de grandes empresas, grandes empresarios, todos millonarios, que no es la realidad. Estás afectando a todo un sistema nacional, porque si no, no se van a dedicar un sistema nacional. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, por ejemplo, en Promed, a nivel nacional, 150 sanatorios, centros de diagnóstico, pymes, pequeñas y medianas empresas que viven de este sistema. Es decir, nosotros tenemos una cobertura absolutamente nacional. Absolutamente nacional. No es Asunción y Gran Asunción. En Puente Quijá yo tengo que atender a un funcionario público. En cada rincón del país yo tengo que atender a ese funcionario público. Y para eso se nutren
centros de imágenes, laboratorios, grandes, pequeños, chicos, todos trabajan. Eso naturalmente hoy están recibiendo algo que eventualmente ante un cambio de esta índole también generaría un problema social. Hoy decía como muy buen criterio la buena noticia de la baja del desempleo. También es un tema a analizar cuando se hacen estos movimientos que por la razón que sea, hace 17 años más o menos, 15 años que están en funcionamiento y que ha generado todo un movimiento económico alrededor que no es patrimonio exclusivo de los seguros médicos privados en sí, sino de cada uno de esos centros de diagnóstico, de laboratorios, de sanatorios, de imágenes, que todos los meses recibimos la carpeta y que están expectantes de poder trabajar para cobrar. Porque gracias a eso, y se los digo porque he recorrido el país contratando centros, vemos cómo van evolucionando también esos centros privados en la atención. Pero también te digo que ante eso que estás diciendo, también el IPS y el Ministerio de Salud, justamente por eso yo hablo de un sistema mixto, puede contratar, no solo ustedes, ahora a eso voy con la idea. Esos mismos centros. Sí. Ahora te voy con la idea. Entonces dándole trabajo a todos, ante esa realidad que en vez de darle a ustedes, le da a ellos. Ante esa realidad de hoy nosotros decimos, muy bien, estamos totalmente de acuerdo con el doctor Querey de que no tiene que haber discriminado la atención de salud, que todos tengamos la misma atención en todos los niveles sociales. Estamos de acuerdo. Lo que a nosotros nos parece que sería un error es de que eso sea trasladado, inclusive la carga absoluta, al Estado, sino que se pueda funcionar de tal manera, como existe en otros países, en los cuales el Estado y el sector privado se entrelazan para sacar adelante con una correcta prestación de fondos, en los cuales los fondos se distribuyen de tal manera que todos nos ayudamos entre sí para darle la cobertura máxima a todo el sector público. En este caso hablamos del sector público porque estamos hablando del público en particular. Porque hoy incluso hay 250.000 funcionarios públicos que nada de esto tienen. Es decir, entonces nosotros estamos hace un tiempo ya a nivel del directorio de PROMED de postular este tipo de cosas y de invitar al Estado a conversar sobre estas cosas, porque es la manera de hacer. Por eso ahora la pregunta va al ministro de Salud, porque es el que se encarga de la salud del pueblo paraguayo en general, de donde tiene que venir. Y yo me acuerdo de cuando recién asumió el ministro, justamente él tenía esta idea, digamos, de ver hacer una especie de SUS, que es el del Brasil, ¿verdad? El Sistema Único de Salud, ¿verdad? Que es un mix más o menos, pero ¿nos podés explicar qué propone, qué plan tiene el gobierno para justamente enlazar todo esto y hacer una calidad de salud mejor para todos y una cobertura también, y que todos ganen, nadie pierda y todos ganen, digamos, pero luego la pausa, ¿sí? Ministro, cuando recién asumías, inclusive en mi programa se confirmó ¿verdad? Así es. Tu nombramiento. Yo te decía, bueno, ¿qué propuesta tienen ustedes? Me decías, hablaba justamente de una especie de sistema único de salud, que no sé si le llamaba así, pero a ver, de esa propuesta, ¿cuál es y qué estás haciendo y qué no te diste cuenta que la realidad es una más cruda de lo que era tu pensamiento? Claro, bueno, en primer lugar me gustaría dar un poco de perspectiva. Sí. El Paraguay invierte en salud pública, con todos los subsectores que la componen, aproximadamente el 3%, digamos, su Producto Interno Bruto, lo que equivale a más o menos la mitad de lo que se recomienda a nivel internacional. Nuestra presión impositiva, que es una gran ventaja en algunos aspectos, también nos da poco respaldo para poder sostener muchos de los programas sociales, entre ellos salud, ¿verdad? Entonces partimos de esa base, podemos trabajar mucho en la calidad del gasto, pueden cuestionarse esas cosas que son reclamos históricos que tienen su validez, pero por otro lado realmente hay una inversión y una deuda histórica en salud que definitivamente no se puede hacer milagros con la inversión que se hace. ¿Y por qué en este gobierno no se invierte, no se duplica? Ya que ¿cuánto tendría que ser, me decís? Un 6. Tiene que ser un 6%. Bueno, 3 se invierte 6. ¿Por qué no se pudo invertir en todo el sector público? ¿Verdad? Eso incluye a mi amigo de IPS y la Fuerza Policial y Sanidad, ¿verdad? En primer lugar, porque hay una brecha histórica muy importante que hay que empezar a ir saldando, que hay que ir reduciendo. No se puede hacer de la noche a la mañana, pero hay que seguir empujando. Pero no aumentaron ni un 1%. Sí. Bueno, pero aparte de eso, o sea, se viene gastando eso de manera periódica. Históricamente viene subiendo desde, si comparamos con el principio del milenio, por ejemplo, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que esta inversión, si uno se basa solamente en el presupuesto histórico, eso que va creciendo, es imposible de poder siquiera empatar o acercarnos. Entonces, tiene que haber otras fuentes de financiamiento.
A eso obviamente son discusiones amplias y son discusiones difíciles, pero creo que eso hay que poner también sobre la mesa, ¿verdad? ¿Y cuál sería ese otro? Bueno, yo creo que hay que buscar financiamiento, por ejemplo, que un porcentaje de algunos de estos impuestos que se dan, hemos hablado, repetidamente he hablado sobre el impuesto selectivo al consumo, por ejemplo. También creo que necesitamos invertir a partir de otros fondos, como por ejemplo un porcentaje del IVA, por decirlo así, aunque sea un porcentaje pequeño que esté manejado. Tenemos que buscar alguna herramienta distinta también para abordar las enfermedades catastróficas. Bueno, pero ¿por qué, por ejemplo, verdad? Yo te digo, en vez de aumentar los impuestos, no, que también no estoy en desacuerdo que también se quite de los impuestos algo, ¿verdad? Lo que te digo nomás es que, ¿por qué no todos los paraguayos paguemos un seguro? ¿Entiendes? Porque hay mucha gente que no. Sí. De ahí nomás vamos a recaudar muchísimo. Por ejemplo, no sé, en total 17, 19 más 7, 25% nomás paga algún tipo de seguro, ya sea privado o el IPS. Sí. Todo el resto no paga y no tiene, ¿verdad? Seguro, aunque sea de clase media, digamos, ¿verdad? Entonces, vamos a pagar nomás todos algo como se hace en otros países, que tenés obligación de pagar algo y ahí vas a también recaudar muchísima plata más. Claro. Yo no quiero aportar y no puedo, ¿verdad? ¿Qué iba a decir? En seguridad social, Mina, que está compuesta de dos grandes sistemas de protección al ciudadano, la salud y la vejez. Esa es la seguridad social. Sí. Hay dos grandes modelos en el mundo. El sistema Beveridge, en el que todos contribuimos con impuestos a que todos tengan prestaciones de salud hoy y financien su vejez a los 60, 65 años. ¿Y todos aportan? Y todos aportan, todos contribuimos con impuestos. ¿Con impuestos o una cuota que se le paga a un IPS, digamos? Es el modelo un poco argentino, que la ANSES recauda y redistribuye en toda la población. Ese es el modelo Beveridge, o inglés. Y el otro modelo, el alemán, o bismarckiano, porque él fue el que lo ideó, es contributivo de cada colectivo. Es el modelo IPS. El trabajador dependiente, su patrón, cotizan y forman su historia laboral y forman su fondo para ellos. Lo que nosotros tenemos en Paraguay es una cuestión ahora totalmente amorfa, es un mix. Tenemos un IPS bismarckiano, contributivo, pero ese mismo trabajador que está cotizando para IPS, para sus prestaciones, vía impuestos está financiando a todos. Entonces lo que tenemos son esfuerzos contributivos superpuestos. Eso indica una ausencia de sistema de seguridad social, que es el gran desafío que ahora tiene Benigno López, el sistema previsional. ¿Y cómo tendría que ser? Y hay que diseñarlo, hay que hacernos el traje a la medida de lo que somos como Paraguay. Y hay que mirar los modelos, hay que mirar Uruguay. Ajá. Uruguay tiene 96% de población protegida. ¿Cómo es Uruguay? Y 9,6 de cada 10 uruguayos tienen asegurada su vejez, su ingreso económico en la vejez, y tienen cobertura total en salud. ¿Cómo lo hicieron? Con un sistema multipilar, en el cual el primer escalón, los que ganan, digamos, hasta 1 o 2 salarios mínimos, tienen un IPS obligatorio, sí o sí tienen que estar. Sí. El segundo escalón, los que ganan más, que hoy están en la medicina privada prepaga, también obligatorio, pero toda la población está escalonada, nadie se escapa de ese modelo. Y bueno, ¿y por qué no copiamos? Y hay que ir hacia ahí. Muy bueno el modelo uruguayo. Porque ahí está mezclado, pues, justamente. Pero es así, claro. Me gustaría complementar eso, porque me preguntabas vos del modelo y yendo al modelo uruguayo. Otra cosa muy interesante que tiene es que separa la regulación del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud está desprendido de la parte prestacional. Hay otra entidad que equivale a lo que es el servicio público, que se encarga de prestaciones, y después tiene su equivalente al IPS, digamos, que también hace las prestaciones, y vos como ciudadana podés optar por cualquiera de los dos, pero el Ministerio de Salud está encima solo como entidad reguladora, desprendido. Entonces eso realmente es un modelo muy interesante, es un tamaño también interesante, pero su población desde el punto de vista etario, digamos, es muy distinta. Entonces, pero al revés, pero para nosotros, pero no, es mejor en otro caso, porque al revés, ellos tienen demasiado viejos y poco jóvenes, digamos, y sin embargo nosotros tenemos la ventaja, entonces al revés, sería hasta ese mismo modelo, hasta
¿Sería mejor acá? En el IPS es 13-1 en la relación confirmada, doctor. 11-12-1, activo-pasivo. Bueno, llevamos a 12-1 es la relación entre pasivo y cotizante, ¿verdad? O sea, es decir, es un margen bastante interesante. Lo segundo es, a mí eso es lo que me preocupa, doctor. A mí me preocupa que se está discutiendo, vos me decís, el tema de previsional es el gran desafío que tiene Benigno. Y ese es el problema, que no estamos participando en el debate, claro, y después se dan las confrontaciones. Sí. Hoy dos centrales sindicales me propusieron hacer una mesa donde comencemos a estudiar técnicamente y le invitemos incluso a técnicos de ustedes de IPS para hacer los números, a ver, ¿cuánto es lo que tiene que cotizarse efectivamente? Dos, ¿es posible o no es posible tener esas coberturas y cuánto debería cotizarse? Y si se puede un proceso migratorio eventualmente, ¿cómo se haría un proceso migratorio progresivo? Porque es imposible hacerlo de otra forma. Hoy es imposible. Y por último, una última discusión. Que se piense un poco la gente, cuando cumplís, te jubilás, te quedas sin seguro médico. Eso tenemos que corregir. Salvo que tenga IPS. Salvo que tenga IPS. Entonces, todo eso tenemos que meter en debate y ahora, incluyo el sector privado. Sí, IPS, ¿no? ¿Verdad? Con lo poco que cobra en relación, digamos, a las empresas privadas, ¿verdad? Logran sostener, ¿verdad? Relativamente logran, porque igual, es cierto, te da turno diferente, pero si aportáramos un poco más, entonces, ¿verdad? ¿Por qué, digamos, ustedes logran dar todos esos servicios? Entonces, y ellos no pueden dar, porque lo que dan en lujo va, porque también lógico, uno no puede dar más de lo que... Por el sistema, Esmina. Por el sistema que te hacía referencia al doctor. El modelo de reparto solidario. Claro, algunos aportan más y otros aportan menos. Los que tienen suerte, el seguro privado, llamado, todos aportan igual, y en el sentido que según los planes, ¿verdad? Y por una cuestión fundamental, que todavía Paraguay tiene lo que se llama el bono demográfico. Muchos jóvenes que estamos financiando a los viejitos que van creciendo en cantidad. La pirámide va cambiando de forma. Entonces, son fenómenos que... Análisis global. Tengo que ir a una breve pausa y después ya no me queda apenas 4 minutos, 2 minutos nomás me quedan como para que ustedes digan, a ver, a partir de ahora, ¿cuál es la tarea para el hogar, digamos, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer para que esto vaya mejorando? Bueno, se nos fue el tiempo. Ministro, te quiero dar la palabra a vos. Bueno, ya no voy a tener tiempo de dar la palabra a todos, porque se me va y me quitan del aire. Sí. A ver, ¿qué tenemos para...? Porque desde el Estado tiene que venir, obviamente, la invitación al sector privado, a los senadores, a todo el mundo, al IPS, para ver cómo congeniar todo esto. Bueno, desde el Ministerio, con varias instituciones, con varios de los subsistemas de salud, nosotros venimos trabajando hace tiempo para, primero, un ordenamiento del Ministerio y generar insumos como para poder hablar después de una transformación del sistema de salud. Eso tiene que darse en una concertación muy amplia, ¿verdad? En una discusión amplia, y de hecho nosotros estamos utilizando el Consejo Nacional de Salud, que lo tenemos revitalizado como una plataforma a partir de la cual queremos hacer esta discusión. Así que estamos convencidos de que realmente el sistema no puede continuar así. Pero podemos dar un así. Plazo, decir, mira, para el año que viene vamos a presentar, porque ahora ya se viene noviembre y diciembre, una propuesta, como para que después uno pueda presentar una contrapropuesta y así que salga una propuesta. Vamos a dar varios insumos para esa discusión, porque ese modelo, hay varias propuestas, podemos hacer un aseguramiento, un sistema único, lo que sea, pero para que tenga legitimidad tiene que surgir de esa discusión amplia. Bueno, está pendiente entonces. Muchísimas gracias por acompañarnos, ¿sí? Gracias a vos. Bueno, ahora sí me despido hasta el próximo lunes acá por Noticias Paraguay. Ya sabes que de lunes a viernes te espero por Radio 1000 de 13 a 16 horas y la discusión continúa. Chau, chau.